Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio El Rincón de la Palabra. Vamos a aprender durante estos días sobre 7 espíritus que han estado atacando a la Iglesia desde los tiempos de los profetas y que nos seguirán atacando hasta el final de los tiempos. Como dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo contra la iglesia del amado, para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Estos mismos espíritus que atacaron al pueblo de Dios desde el inicio de los tiempos han regresado y con más fuerza, con la finalidad de hacernos caer, pecar y apartarnos de la gracia del Eterno para vivir con Él una eternidad. El primer espíritu del que hablaremos es el de estupor. Estupor se define como pasmo, disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. El estupor es un estado de falta de reacción profunda. Ya desde los tiempos del profeta Isaías, Dios nos había venido dando advertencia de la necesidad de su pueblo de seguir de continuo en el pecado. Esto ha colmado su paciencia, y entonces le dice al profeta Isaías, escrito está en Isaías 6, del 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es tremenda esta sentencia del amado sobre el pueblo, un pueblo necio que a pesar de escuchar las enseñanzas de los profetas, a pesar de inclusive ver grandes señales, siguen de necios en sucumbir siempre al pecado, en estar en la idolatría, en rechazar las leyes, en rechazar los estatutos y enseñanzas que hemos recibido a través de todos los maestros de la ley, inclusive hasta el mismo Hijo del Altísimo. Pero la perseverancia del amor hacia nosotros es mucha y decide seguir advirtiéndonos sobre nuestra maldad. Ahora nos habla por medio de parábolas, ya que por nuestra falta de entendimiento no logramos tener una claridad sobre el mensaje. Y vemos a través de Mateo 13:11 que nos dice Jesús, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Claro, Él le da entendimiento a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, de lo que el mensaje de la palabra nos dice o nos quiere decir a nuestros corazones. Pero el pueblo, el que simplemente es un escuchador olvidadizo, no comprende la profundidad de estos mensajes. Sigue diciendo la palabra. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aquí nosotros nos vemos ante una enorme bendición
en la cual nuestro amado Señor nos ha enseñado a través de su palabra, y nosotros comprendemos que los tiempos son difíciles y que debemos ser perseverantes y obrar siempre con toda la confianza en que Dios tendrá lo mejor para nosotros. Por eso actuamos de fe y declaramos que tenemos cosas que aún no las tenemos, pero sabemos que vendrán por su gracia y su misericordia. Y eso es precisamente lo que nos está queriendo hablar la palabra. Ahora bien, la palabra nos habla del remanente de Israel, donde, como está escrito en Romanos 11:8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan. Hace la separación de sus escogidos que han querido aceptar al Mesías como Salvador, y de los que aún, estando ante su presencia, siguen rechazándolo. Y nosotros, inclusive, hermanos, seamos conscientes de que cuando nosotros nos encontramos ante grandes adversidades y no vemos la presencia de Dios, nosotros lo rechazamos. Así como en aquellos tiempos los mismos judíos lo rechazaron, así nosotros lo rechazamos, porque no aceptamos, no le creemos, no confiamos en su palabra ni en sus promesas. Dada la incredulidad de los judíos, en Juan 12:37 se nos enseña que estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y seamos cautelosos en esto nosotros, de que a veces, por no estar en contra de lo que el mundo quiere, por no alejarnos de parientes o amistades, nosotros no proclamamos la palabra de salvación por vergüenza a ella. Al final de los tiempos, el mundo sigue andando en oscuridad por su propio placer en los deleites de la carne. Y se nos advierte en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, donde nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, este es el espíritu estupor, para que crean la mentira, a final que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De estos tres casos, el pecado del hombre ha llegado al colmo y Dios ya no lo puede tolerar. En los días de Isaías, pese a que Dios les había enviado muchos profetas, ellos habían desobedecido una y otra vez, llegando incluso a dar muerte a varios de ellos. En los días previos a Yahshua, Dios les envió a Juan, luego a su propio Hijo, y ellos no creyeron. Dice Mateo 11:17, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Y en los días del anticristo ocurrirá algo todavía peor. Los hombres que no hayan recibido el amor de la verdad serán entregados a un poder engañoso para que crean la mentira. Si Dios les cierra los ojos a la verdad y se los abre a la mentira, ¿qué van a hacer? Qué terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Los días que se acercan serán terribles. Por eso, los que hoy están recibiendo el testimonio de la verdad deben creer en ella. Los que ya estamos creyendo en la verdad debemos permanecer en la bondad de Dios. Romanos 11:22 nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios,
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, para no caer mañana bajo la ira de Dios, porque de ella nadie se podrá escapar. Entonces, hermanos, oremos y estemos apercibidos para que el Eterno nos libre de este terrible espíritu de estupor. Se te ama en el amor de Cristo.